Ser podcast. When the lake's on fire with all the world's desires, when he shakes the stars above, when we lose the ones we love, when the seasons lose their grip, when the tightrope walker slips, I'm counting all the possibilities. Hola, buenas tardes. Hoy abrimos la ventana con música de cine y con fechas de calendario. El cine es una caja de resonancia de la vida y el calendario un lápiz de memoria. 2004, por ejemplo, fue el año del 11M. 2020 el año de la pandemia. Y entre medias, 2008, fue el año de la Gran Depresión, la gigantesca crisis provocada por la caída de Lehman Brothers. Hollywood puso el foco en el mundo de los financieros de élite, los mal llamados tiburones. Digo mal llamados porque qué falta de respeto, ¿eh? Lo que eran estos eran unos grandísimos hijos de puta. Esta música que suena, por ejemplo, corresponde a la banda sonora de Wall Street. Luego hubo otros títulos también importantes, conocidos, Inside Job, Margin Call, por ejemplo. Y luego en España se hizo un cine más minimalista, más de historias pequeñas en mitad de un drama muy grande. Historias de desahucios, por ejemplo, como en Los Márgenes. Desde el límite no es tan fácil cuidarte. Si nos falta el calor, ¿quién abrigará este viaje? Se han hecho películas, se hicieron películas y también se escribieron libros. Hace 10 años, por ejemplo, se publicó Peligro de derrumbe, uno de los retratos, en fin, yo creo que más fieles y descarnados de las vidas rotas que nos dejó aquella crisis de 2008. Aquella, por cierto, fue la primera novela del periodista Pedro Simón y ahora regresa a las librerías con una versión revisada que nos permite asomarnos de nuevo a la sala de espera donde comienza la historia, al lugar en el que 9 personas, todas al borde del precipicio vital, acuden al reclamo de un ansiado e infame puesto de trabajo. Si te fijas bien, sin mucho esfuerzo, distingues al más nervioso y a la más tranquila, al que está en las últimas y al que viene a comerse el mundo, al más hijo de puta y a la más hija de puta, a la más triste y a la más escotada, a la que tiene las uñas mejor arregladas y al que más se las muerde. Como en el juego del quién es quién, no conocemos los nombres de los demás y únicamente sabemos de los otros por las apariencias. No sabemos nada, no sabemos quién aguantará más tiempo de pie, no sabemos a quién le hace más falta el trabajo, no sabemos quién ganará, no sabemos quién de todos tiene más miedo a perder. A unos metros, al fondo del pasillo, abriendo una carta también está el director general de Recursos Humanos. En los próximos minutos, uno de los 9 vomitará y otro lamentará haber venido. La persona que está a punto de vomitar sí lo sabe. La persona que lamentará haber venido, no. El anuncio decía en letras grandes que se necesitaba comercial, que no hacía falta experiencia y que el salario estaba bien. 3 cosas decía, de esas que le dejan a uno pegado al periódico, como les pasa a las luciérnagas con la luz. Pedro Simón, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Porque acabo de decir que esto tiene 10 años. Porque podría ser una crónica periodística, literaria, pero de hoy mismo. Tampoco veo yo tanta diferencia. No sé, Isaías Lafuente, Marta del Vado, que estáis ahí. Hola, si buenas. apreciáis mucha diferencia en el retrato. Bueno, a mí me ha llamado la atención lo de la edición revisada. Seguramente se ha revisado, pero sin haberle tocado un punto y una coma hubiera tenido la misma vigencia, ¿no? ¿Qué has retocado, Pedro? ¿Cómo es lo de volver sobre lo que uno ha escrito hace tiempo? Bueno, me pasó que después de Los Ingratos, Los Incomprendidos y los Y lo siguientes... sigue. Sí, Esta podía ser Los Expulsados. Claro, total. Había ahí una comunidad lectora, ¿no?, que no encontraba este libro porque ya estaba agotado. Entonces me lo demandaban y muy gustosamente, bueno, pues afronté volverlo a sacar. Y tenéis razón, o sea, en lo sustancial no han cambiado tanto las cosas. Hay ahí algo que está muy a la vista, que son los datos de la macroeconomía, que están muy bien, que no tienen nada que ver con aquel momento, ¿verdad? Pero hay muchas vidas pequeñas que no conocemos, la del cuarto C, la del bajo B, la de la persona que va sentada al lado en el autobús,
y que tienen mucho que ver con esto. El otro día en no sé qué periódico leí la historia de un arquitecto que estaba viviendo en la T4, ¿no? Hostias, cosas de estas, ¿no? Cosas que las que ya ni reparamos, cosas por las que pasamos de largo, ¿no? Rafa Vila San Juan, del Instituto de Salud Global de Barcelona, que está conmigo hoy aquí en Radio Barcelona. Rafa, buenas tardes. Buenas tardes. No es de tu comunidad de lectores, porque no ha leído ni Los Ingratos, ni Los Perdóname, Incomprendidos, Pedro, ni Los no pasa Siguientes, pero le acabo de poner aquí en la mesa peligro de derrumbe. Sí, señor. Le ha estado Sí, dando señor. un vistazo así eso que dicen los pijos en diagonal, Sí. y lo quiere leer ya, porque es que es un retrato, además es que, en fin, decíamos un grupo de 9 personas. Claro, 9 personas con perfiles que podrían engrosar una lista hoy en día exactamente igual, ¿no? Está María, la madre que acaba... Puedo contar cosas, ¿no? Sí, no cuenta. pasa nada, ¿no? María es la madre que acaba prostituyéndose para cuidar a un hijo discapacitado, porque no tiene dinero, no tiene ni para vivir, casi. Está Paco, un empresario que lo fue todo y que ahora no es nada, y niega su realidad. Está Babacar, el inmigrante, aparece en todas las historias, que además su hija murió en la patera. Está un informático, Roberto, un informático en paro capaz de traicionar a un amigo para conservar su puesto de trabajo. Está una limpiadora, Elena, madre de 5 hijos, que se plantea sacar a su madre de la residencia para vivir de su pensión. Es que, claro, está Yolanda, la estudiante que obedeció en todo y ahora se siente estafada con 27 años y una carrera de arquitectura, precisamente, que no le permite un futuro. Está Rosario, esta es muy actual, Yolanda, ¿eh? Está Rosario, la despedida de un ERE que acaba de pitonisa en el retiro. Está Román, el nini que hizo dinero rápido trabajando en la construcción y que se lo fundió en drogas y caprichos. Y está Juan, un profesor de geometría, que ahora vive en un albergue y apura las colillas que otros tiran al suelo. Yo, esta alineación, que casi es un equipo de fútbol, no la veo tan distinta como lo que podríamos buscar hoy, ¿no, Pedro? No, quizás la pregunta, Pedro, es Joder, si qué realmente barbaridad. las cosas han cambiado tanto, porque efectivamente aquello fue una caída en picado, Sí. ¿no? Claro. El 2008, la crisis, Sí, tal, sí. pero hoy lo que hemos visto es una caída en diferido casi, ¿no? En poco a poco, hemos ido llegando a lo mismo. Yo, fíjate, claro, en aquella época había 500 desahucios al día, hostia, Sí, sí. 500 desahucios al día, se dice pronto, 7.500 desahucios. Y 800.000 a la despidos en 3 semana, meses. claro. Hubo. Y que ahora te preguntas cómo fue posible eso, ¿no? Sí, ¿Cómo se sí. permitió esa barbaridad? Y había un aire pandémico, si os acordáis. Rara Sí. era la familia a la que no le había tocado, raro era el hermano, el primo que no Sí, había sí. sido arrasado por un negocio familiar chapado también, ¿no? Y esa sensación de cuándo se va a acabar esto, cuándo vamos a tocar fondo, que también pasaba con la pandemia. Y lo que sucede cuando no tienes trabajo, lo que sucede en la vida cuando te sientes deselegido te sientes cuando no te cogían en el colegio en un equipo, ¿verdad? Deselegido te sientes cuando tu primer amor en la adolescencia te deja, y deselegido te sientes cuando te llaman en la 4ª planta y te dicen, toma, esta es tu carta de despido, ¿no? Pues cuando te sientes deselegido, sientes que tienes culpa. Tú crees que has hecho algo malo, crees que o bien no eres muy brillante para tener trabajo, o bien no te lo has currado lo suficiente, o bien tu circuito de relaciones es una mierda y no es igual de bueno que el de tu vecino o el de tu amigo, porque él sí consiguió empleo 2 meses después y tú 2 años después todavía no lo tienes, ¿no? Es una mirada muy ominosa sobre uno mismo que va a más, ¿no? Que te genera vergüenza y bueno, en la que no ves salida. Y yo creo que todo aquello, de alguna manera, es verdad que el desempleo no es el mismo, pero creo que hay una costra de sociedad en la que ya ni reparamos, ¿no? En la que no miramos, que es en torno a un 18, un 20% de la gente tiene trabajo, pero está bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Y luego hay algo que en ese año 2008 no era tan visible o no existía, que es lo que podríamos llamar la desigualdad generacional. Hoy hay unas cifras muy reveladoras del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que dicen que desde 2008 hasta hoy la renta de los jóvenes entendamos hasta 35 años más o menos, en ese tiempo la renta de ese sector ha bajado un 10% y la renta de los mayores de 65 ha subido un 8%. Los salarios, es verdad que en una década han subido un 33%, pero el precio de los alquileres ha disparado un 95%. O sea que eso rompe cualquier tipo de equilibrio. Y esos datos, Francino, además... son de hoy, ¿eh? Son de hoy. Claro, son de hoy y permiten ver a la gran protagonista del libro que podía ser Yolanda. Porque es verdad que aquella crisis fue un gran tsunami que arrasó a todos, digamos que por igual, ¿no? Pero en estos momentos nos encontramos con una generación muy obediente, que ha hecho todo lo que le hemos dicho que tenía que hacer, porque ese era el camino del futuro. Y sin embargo...
después de hacer todo eso, se encuentran con este otro muro que hemos Total. ido construyendo, ¿no? Mira, dejadme que presente a Yolanda en palabras de Pedro Simón, en las que ha escrito En peligro de derrumbe. Obedeciste. Acabaste el bachillerato con tu bufanda de sobresalientes y se estaba confortable en aquellos 18 años. Tan formada, obedeciste e hiciste arquitectura, o derecho, o psicología, o las 3 cosas a la vez. Menuda eres tú. Y mirabas la vida calentita, como quien lo hace desde la cristalera de un ático con calefacción. ¿Cómo era el mundo de pequeño allí abajo? ¿Cómo querías volar tú alto? ¿Cuántos sueños soñados con tu feliz aterrizaje? Obedeciste. Te fuiste a tomar por saco al extranjero del How Are You y del Auf Wiedersehen. Y tocaste guitarras alrededor de una hoguera. Obedeciste y no hiciste un máster, sino 2. Obedeciste. Luego vino el vuelo y el ostión. Ahora remueves las ascuas, así que 31 años después llevas unos meses desobediente y cáustica, ferozmente encabronada y a la búsqueda del fuego, desesperadamente esperando, buscando un grial en LinkedIn, surfeando más adioses que olas en Infojobs, mandando correos a los contactos que no saben no contestan. Así que, después de aquel calor de los años, hoy una siente abierto el frigorífico cósmico del miedo. Frío. Lo que hace aquí fuera es muchísimo frío. You're gonna rise up singing. Qué bien escribes, cabrón. O sea, esto ya Fíjate. es una cosa de a más que diría aquel, ¿no? Y a los Pero que qué tenemos- retrato, es que es esta crónica. A los que tenemos hijos de 26, 27, 28 años Sí, se nos es encoge la- el estómago. es la Yolanda de la novela. ¿Qué es lo que está Claro, pasando? porque Es lo que hay está hay un pasando. factor que está presente, que es el miedo, ¿no? El individual, que puede ser muy angustioso, y el colectivo, que puede ser muy peligroso. Claro. Fíjate, yo creo que hay 2 termómetros de país. El termómetro para mí de la decencia es cómo tratamos, o de la dignidad, ¿no? Es cómo tratamos a la gente mayor. Y yo al país lo veo bien abrochado por ahí. Creo que hay todo mejorable, ¿no? Pero hay pensiones, hay viajes prácticamente gratuitos, Ujú. hay, bueno, pues residencias, una sanidad que, bueno, ya digo, debería ser mejor, pero bueno, funciona. Pero el otro termómetro de país es el termómetro de la esperanza y tiene que ver con cómo tratamos a la gente joven, y creo que ahí damos una temperatura de mierda. A los chavales les insultamos, les decimos que son ninis, les decimos que están empanados, que están todo el día con el móvil, que son unos maleducados. Hostias, qué difícil ser joven, ¿no? Y encima viviendas impagables, y encima problemas de inserción laboral, gente con unos expedientes brillantísimos, ¿no? Invitamos a la gente como a Yolanda que se vayan de este país, ¿no? Para trabajar. Y a mí eso me parece absolutamente dramático, y creo que habla de la desesperanza, ¿no? A mí, Sí. de las cosas que más me preocupan de este país, sin ninguna duda, es cómo tratamos a los menores de 35 años. Esto me parece una deuda pendiente, y a mí me da mucha pena, la verdad. Fíjate además en qué momento cae esta novela, ¿eh? O sea, en qué momento... Hoy hace justo una semana, me decía Rafa, el jueves pasado estábamos juntos aquí también, hace justo una semana desde que explotó la bomba. Fíjate cómo cae Peligro de derrumbe en mitad de esta situación, donde confirmas una vez más que hay alguna gente, poca, pero hay alguna gente que mientras Yolanda, Rosario, Román, Roberto, Paco, Babacar, el primo, el de la moto, que sea, intentan sobrevivir como pueden, pues hacen lo que hacen. Y entonces la mala hostia pues todavía se dispara más, ¿no? O sea, yo estaba pensando, Pedro, esta reedición Sí. va a permitir que la novela llegue a lectores nuevos, ¿no? Sí. A gente que ahora tendrá 16, 17, 18 años. ¿Qué crees que les puede enseñar Peligro de derrumbe? Estos están antes de los que acababas de decir, ¿eh? Estos vienen un poco más atrás. Pues mira, la novela es de 2015. Yo tuve el honor y la suerte de que don Rafael Chirves se leyera la novela. Bueno. Antes de que saliera, con él intercambié correspondencia que guardo, ¿no? No sabía esto. Sí. Y él muere también en el 2015. Sí. Y cito a Rafael Chirves porque él decía una cosa. Él decía, esta frase se la ponía en boca de un empresario del ladrillo, / comisionista, / espabilado de la vida. Y decía, este hombre con 3 Mercedes en el garaje y un Rolls de 5.000 euros, decía algo así como, vivimos de lo que matamos. Y esta frase, puesta en boca de determinada gente, ¿no? Lo que nos enseña es que, claro, el problema es que hay unos carnívoros, hay gente que está especializada en ser carnívora, y luego estamos el grupo de los herbívoros, ¿no? Que somos los peces pasto de esta gente, de estos tiburones a los que tú citabas al principio.
Y a mí me Con parece... respeto a los tiburones. Sí, por favor, siempre con respeto a los tiburones. Y ahí no sé qué margen queda, porque a mí ya digo que me da mucha pena, me da mucha desesperanza. También sirve El margen es otra cita que tú utilizas, que es de John Steinbeck, con aquella frase de la probada capacidad del hombre para la dignidad en la derrota, para la compasión y para el amor. Sí, que puede parecer poco, pero es lo único. Sí, esto lo decía Steinbeck, ¿verdad? Cuando le dieron el premio Nobel en el 60 y pocos, él decía que el escritor tiene que contar la probada capacidad del hombre para la dignidad de la derrota, para el amor y para la compasión. Él decía que estaba probada esa capacidad, la de la dignidad en la derrota. Me parece importante, ¿no? Lo que ocurre, Pedro, después de tanto tiempo, quizás es que en el fondo el modelo en el que vivimos de sociedad, porque imagino que cuando hablamos de peligro de derrumbe estamos hablando de una sociedad que se viene abajo, que se asoma a un abismo que ya veremos por dónde sale. Pero si tú miras la sociedad de 2015 y miras la de hoy, al final tenemos más o menos lo mismo, es decir, construcción, hostelería, obra pública y llámale corrupción o economía negra, vamos. No hemos cambiado tanto para que la juventud vea o empiece a meterse en una sociedad muy diferente, ¿no? No, y es verdad que yo creo que cada generación tiene derecho a cometer sus propios errores, pero yo casi siempre identifico que los errores siempre vienen por lo mismo, ¿no? Que es el afán de lucro. Llámalo el afán de lucro del dinero, el de la frontera, el del recurso energético, el del poder, ¿no? Lo estamos viendo, todo esto. Entonces, yo creo que nada invita al optimismo. Lo estaba hablando con Isaías ahí fuera. Pero ni a nivel nacional ni a nivel internacional, ¿no? Son tiempos de múltiples incertidumbres. Yo no sé mucho de nada, ¿no? Pero veo incertidumbres en el tema económico, en el tema geopolítico, en el tema energético, en el tema climático, en el tema relacional, en el laboral por culpa de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Oye, dejadme un segundito que tenemos, perdonadme, que tenemos una noticia de última hora. Un hombre ha matado a su mujer en Fuengirola, en Málaga, y luego se ha suicidado. Bueno, todo apunta, tiene la pinta de un nuevo caso de violencia machista. Ser Málaga, Jesús Sánchez, buenas tardes. Hola, Carles, muy buenas tardes. Te cuento un poco los datos. ¿Sabemos algo más? Sí, venga. Sí, sabemos algo más que nos ha confirmado la policía. La víctima es una mujer de origen colombiana, tiene 43 años y el presunto asesino es su pareja sentimental, 46 años, de origen norteamericano. La policía les ha hallado este mediodía, poco antes de las 2 de la tarde, en un piso de una urbanización, como decías, de Fuengirola, después de que un amigo de la mujer denunciara ayer en la comisaría que ella había desaparecido. Los agentes han descubierto en ese piso el cuerpo sin vida de la mujer con evidentes signos de violencia y también el del hombre. Todo indica que él se habría suicidado. De momento, la comitiva judicial se encuentra en esa vivienda, en el lugar de los hechos, junto con la Policía Judicial y Científica de Málaga. Gracias, Jesús Sánchez. Noticias de última hora que les hemos contado aquí en La Ventana, en la SER. Otra cosa de las que no cambian, desgraciadamente. O sea... Yo estaba pensando antes, cuando te he oído hablar de recursos humanos, cómo nos hemos acostumbrado a algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la cosificación de las personas. Es decir, hablar del personal, de los empleados, de los trabajadores de una determinada empresa como recurso humano, a ninguno se le hubiera ocurrido la melonada de llamar a las máquinas personal automatizado o personal mecánico. Sin embargo, nos hemos convertido en recurso humano, que es además una figura que es incapaz de utilizarla nadie. O sea, yo no creo que ningún jefe vaya por su empresa diciendo, mira, te presento a mis recursos humanos, ¿no? Y parece muy sutil, pero en el fondo, bueno, nos hemos metido, ¿no?, de lleno en ese capitalismo que ha cosificado a las personas y que acaba considerando también a aquellas personas que quedan fuera de sus márgenes como una especie de mobiliario urbano. Es que nos hemos acostumbrado a ver a gente dormir en las calles de la España próspera y del mundo próspero. Y esto es tremendo, ¿no? En peligro de derrumbe, en la novela de Pedro Simón, hay un personaje, están los 9 aspirantes al puesto de trabajo, al infame puesto de trabajo, y está el director de recursos humanos. Sí. Y yo creo que aquí merece la pena que también nos detengamos un momentito en una descripción, en una de las descripciones que nos regala Pedro en la novela. Mira, ya verás. ¿Alguna vez han aplastado una cucaracha de 3 centímetros de largo? ¿Recuerdan con asco el sonido del bicho cuando es pisado? ¿El chasquear de sus alas esclerotizadas? ¿Recuerdan cómo queda de pegajosa la suela del Lotus después? ¿Sí? Pues comunicarle una mala noticia a alguien, escucharte decir en voz alta frases como «no está preparado para el puesto», «me ha hecho usted perder el tiempo» o
Se nota que no ha ido a muchas entrevistas de trabajo. Suena exactamente igual. Un leve crack, un cuerpo triturado, un bicho menos. A muchos de los que hemos estado callados durante tanto tiempo, a muchos de los que escupíamos a la chusma cuando iba detrás del becerro de oro del ladrillo, a muchos de los que siempre supimos que había clases, la crisis nos ha dado más de lo que esperábamos. Una especie de deseada venganza, una suerte de recompensa divina, la posibilidad de colocar en su sitio a toda esa gente que se creyó más de lo que era. No es clasismo, no es resquemor, no es ensañamiento, es supervivencia. Yo no quiero el mal de los demás. Yo únicamente quiero el bien propio, con lo que, si consideramos que hay la tarta que hay, cada trozo que se lleva el otro, el vecino, el competidor, el compañero, el de tu quinta, es un pedazo que me roba a mí. ¿Quiénes se creían que eran? ¿Pensaban que los bancos no se cobraban nada a cambio? ¿Acaso no sabían que la fiesta se terminaría un día? ¿Alguna vez el oficinista pensó que era comensal en la misma mesa que el consejero delegado? ¿De verdad imaginaron que vivir así todos estos años era gratis? Este es el retrato del director de Recursos Humanos en peligro de derrumbe. Vaya hijo de puta. Sí, yo, en fin, es una expresión que va saliendo esta tarde, pero no se me ocurre una manera mejor de definirla. Por cierto, Pedro, durante la crisis, yo me acuerdo muy bien porque tuve el honor de formar parte de aquel jurado. Te paseaste España haciendo reportajes, la España del despilfarro, aquella serie que publicaste en El Mundo y que ganó el premio Ortega y Gasset. Yo recuerdo algunos episodios de aquella España del despilfarro. Hoy no sé si la palabra es despilfarro, seguramente es herencia de eso, pero siguen ocurriendo cosas incomprensibles. Y traemos un ejemplo concreto hoy a la ventana, porque a partir de este próximo fin de semana, por favor, prestad atención, si una mujer en Teruel, que tiene más de 36.000 habitantes, si una mujer se pone de parto, no podrá dar a luz en la ciudad. Así como suena. María Lorente, compañera de Ser Teruel, buenas tardes. Buenas tardes. Ese es el titular, pero ¿cómo hemos llegado a esto, por favor? Bueno, pues esta semana el sindicato médico en Teruel ya advertía que si no se contrataban especialistas, los paritorios tendrían que cerrar este mismo sábado, porque el problema es que no hay profesionales suficientes para cubrir todas las guardias. Así nos lo contaba Paco Rodilla, portavoz de este sindicato. Me acaban de comunicar mis compañeros ginecólogos que el próximo sábado 21 de junio no habrá ginecólogo de guardia en el hospital, por lo que el paritorio estaría cerrado y siguen sin tener ningún tipo de respuesta por parte del Servicio Aragonés de Salud. Es una situación que provoca muchísima preocupación entre las mujeres embarazadas de Teruel. Andrea... Nos reímos, pero muy serio, claro. Sí, es por ejemplo el caso de Andrea Barrachina, que es una joven turolense que está a punto de dar a luz y que nos contaba esta mañana que no sabe qué es lo que va a ocurrir con su parto. Porque yo, soy mamá gestacional, tengo diabetes gestacional y entonces yo el día 28 sábado cumplo y yo el día 30 tengo ya programada una inducción. ¿Qué va a pasar? Pues a día de hoy no lo sé y claro, pues me crea nerviosismo. Bueno, pues como podréis imaginar, hay muchísimas más personas en Teruel con esta situación y para mostrar rechazo por ese posible cierre de paritorios, un colectivo de embarazadas que comparten, por cierto, clases de gimnasia, decidieron ayer iniciar una recogida de firmas. Diana García es una de las componentes de ese grupo. Pues ha sido totalmente improvisado, ya te digo. Una tarde hablaron estas madres, al día siguiente estaba el grupo creado y estábamos personándonos juntas para tratar el tema y preparar estos papeles de firmas y un escrito para enviar en conjunto y fue totalmente improvisado. María, tú has estado hoy, ¿no?, con algunas otras mujeres embarazadas. Sí, esta mañana es que era muy fácil localizarlas por el centro de Teruel. Al mismo tiempo que recogían esas firmas, explicaban a la población, pues las dificultades que les supondría tener que dar a luz en otra ciudad. Así nos lo decía, por ejemplo, Coral Hernández. No quiten una prioridad que es parir y dar vida, eso es algo que nos manden a Zaragoza, que estamos a 100 y pico kilómetros de aquí, es que puede pasar cualquier cosa. Corremos peligro tanto nuestros hijos como nosotras.
Y bueno, es que este problema va más allá. El servicio de anestesia de ese mismo hospital también tiene dificultades para cubrir las guardias de este servicio. Según indicaban desde el sindicato médico, un único especialista tendrá que asumir el próximo mes 27 días de guardia, por lo que aunque no se cierren esos paritorios, bueno, pues también está en peligro y en riesgo ese suministro de la epidural. Un problema que hace que, bueno, que los turolenses todavía se animen más a firmar. Diana García es madre del grupo de embarazadas. La gente se piensa que nosotras solo pedimos las firmas por el tema del paritorio y ya están totalmente volcados, pero ya cuando se enteran de que además hay otros temas como que la falta de ginecólogos afecta al resto de las mujeres, que la falta de anestesistas afecta a toda la población, pues claro, todavía se involucran más. Pero no hacía falta nombrar todo esto para que la gente se volcara con nosotras. La iniciativa en estos momentos recoge cerca de 11.000 firmas en esa plataforma online en change.org y bueno, este grupo de madres tiene previsto llevar mañana todas las firmas a la delegación del gobierno en Teruel. También hay que decir que el gobierno de Aragón insiste en que la asistencia sanitaria estará garantizada y que dicen que no se van a cerrar esos paritorios. María Lorente, muchísimas gracias, compañera. Gracias. Pues nada, salgo a preguntar dónde hay que firmar. ¿No? Exactamente. Porque, en change.org, que no, nos han dicho. Yo iba a preguntarte al comienzo de la conversación, Pedro, acogiéndonos al título de la novela, lo del peligro de derrumbe, cómo estamos de cimientos, pero ya no sé si preguntártelo directamente, no sé. Bueno, yo creo que en la vida, si no podemos estar muchas veces orgullosos de las cosas que hemos hecho, ¿no?, al menos estar orgullosos a estas alturas de la vida de las que nos hemos negado a hacer. Quiero decir esto porque a diario tenemos 1000 invitaciones a colaborar con el mal. Y yo creo que hay que levantar una empalizada frente al derrumbe. Hay que levantar una empalizada en el felpudo de casa y decir, por lo menos en mi casa el mal no entra. O sea, los espacios de decencia colectivos que tenían tenido sentido, ¿no?, décadas atrás, yo los veo desmoronarse y creo que dentro, que a lo mejor si algún día montamos una hoguera grande va a ser en función de que mantengamos encendidas las hogueritas pequeñas, ¿no? Por esto hablo de la decencia de cada uno en cada casa. Muy bien. Oye, Pedro, no te marches porque esto no ha terminado y quiero que te quedes un ratito en la ventana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.